En realidad aquí el invitado es Ian Gibson. Yo voy a hacer una breve introducción a él. Ustedes conversarán con Ian Gibson después, y espero que tengan muchas preguntas y puedan sacarle mucho más de lo que va a entregar. Espero que él no se moleste si digo que aunque irlandés es parte de este mundo angloparlante, que ha sido una parte activa de la vida cultural de nuestros países, de España, de América del Sur, de América Latina. Un irlandés especial porque no viene del origen católico, se nota eso, viene, pero tampoco es anglicano, es metodista, es minoría dentro de una minoría dentro de una minoría, es como una cebolla a propósito de la metáfora que usa para referirse a Dalí. Creo que parte de la historia intelectual española no se entiende sin estos observadores tipo Gerald Brennan, Hugh Thomas, Paul Preston, Gabriel Jackson, Stanley Payne, Raymond Carr, que son muy importantes. Nosotros tenemos una analogía en mi tesis, que en historia por lo menos, sin los historiadores angloparlantes, anglosajones habría que decir, desde mediados del siglo, de la década del 30, nuestra historiografía no está completa. Yo creo que una parte de nuestra historiografía sobre Chile, hecha fuera de Chile y todos los países latinoamericanos, está en esto. Ha cambiado porque hay muchos chilenos formados en Estados Unidos o Inglaterra que trabajan en las dos partes, trabajan más allá, y que es un nuevo género. Yo no encuentro esto algo nada ni peligroso ni inconveniente. Hay diferencias, hay percepciones distintas, pero es algo muy importante. Y en el caso de España, creo que Jackson, Thomas, creo que son nombres que fueron muy importantes para comprender España en un momento dado, al comenzar la segunda mitad del siglo XX. Habla Ian Gibson acerca de los problemas, tiene biografía de autores, es difícil ponerlo en una especialidad, creo que es una combinación de historiador cultural con historiador político. En historia cultural combina dos cosas, el análisis del texto, pero un análisis como sensible del texto, y lo que llama el mundo lo que podríamos llamar sociabilidad cultural, el mundo de los artistas, de los intelectuales, y la relación, por supuesto, con el acontecer del siglo, que muchas veces resumimos con la palabra política, pero que a veces le queda un poco estrecha. Autor de grandes biografías, la biografía como un método para entender la época y entender al autor. Uno entiende las dos cosas leyendo la obra. Viene ahora una biografía sobre el Buñuel, el Buñuel hasta la Guerra Civil. He podido leer incompletamente estos días la extraordinaria biografía sobre García Lorca. Como tantos de este grupo anglosajón, creo, y como impactó mucho en nuestros países, la Guerra Civil Española es un fenómeno que en Europa y en América marcó políticamente. Hasta mi generación, yo nací en 48, entre paréntesis, hasta mi generación estamos muy marcados. Creo que en el caso de Chile, más que otros países de América Latina, hay un paralelismo político entre la España de los 30 y quizá la de Primo de Rivera antes, hasta ahora. El 73 se explica es parte como en España, porque los dos bandos también decían que no nos pase allá o que nos pase lo allá, etc. Es un argumento que jugó en la izquierda chilena. La cultura política de la guerra civil influyó para su propia autointerpretación en los 40, en los 50, en los 60, creo que a comienzos de los 70 algo de esto hubo también, un resto de eso. O sea, esa no es una historia tampoco tan ajena a nosotros. Siento que en la nueva generación esto ya es algo más lejano. Es un observador, Ian Gibson es además un observador comprometido, toma partida con altura intelectual, ¿cierto? Usa generosamente el epíteto de fascista para media España, pero tiene también unos estudios matizados interesantes sobre algunas figuras de la derecha, incluso la extrema derecha española, tratando de entenderlos por dentro, no una mirada puramente condenatoria. La biografía de Lorca me llamó la atención por algunos puntos que, bueno, a lo mejor para un historiador netamente cultural no son extraños, pero que capta muy bien esta relación vida-obra, que es bien compleja, contradictoria, como muy difícil, una de las cosas de interpretar la obra por la vida y la vida por la obra, creo que nos lleva a engaños, pero también hay una relación. Eso es una carta, un juego. Pero hay una observación ahí que, citando a Jorge Guillén, habla sobre la naturaleza juglaresca de García Lorca. Creo que esto es algo muy interesante porque me quedé meditando si la poesía no puede revivir, si logra tomar esas raíces, porque hay algo, la poesía tiene que ser también leída en voz alta entre varios, como una suerte de fiesta.
como yo creo que quizás vendrá algo de esto, porque habla de las reuniones entre Neruda y Lorca, con mucho vino, con mucha fiesta, que duraban varios días, pero consta que los dos eran muy leídos, muy cultos. No sé bien a qué horas lo hacían, pero evidentemente analizando los textos de ellos, esta dedicación a la lectura existe. Lorca también en Estados Unidos tiene una empatía con el mundo negro, con otros sectores, pero tiene también una visión, yo diría, matizada sobre la experiencia norteamericana, y eso está muy bien transmitida. O sobre Cuba, donde siente la afinidad andaluza con el mundo cubano. Y hay una especie de Nueva España, no me refiero a México, sino que ve en algunos sentidos una Nueva España, un país que por estar ligado con España del siglo XIX tiene más raíces españolas que cualquiera de nuestros otros países latinoamericanos. Su relación con la política cubana es más indirecta. Yo diría, a propósito de lo que dice Jan Gibson, Lorca sí tiene una simpatía sociocultural con lo que podríamos llamar la izquierda, pero no necesariamente un activista político. No tiene mucha opinión sobre Cuba, está la Cuba de Machado. Sabemos que la historia de Cuba ha estado ligada a figuras fuertes. Machado en los 20 y comienzos de los 30, en los 30, los 40, los 50 Batista, y de los fines de los 50 hasta hoy día los Castro. Es como un sino de ese país especial. Y por otro lado hay una vida propia en Cuba. Creo que ese es un capítulo, lo encontré hermosísimo. Uno siente como el aire cubano, ¿no? la atmósfera, ¿no? Entera, ¿no? Un gran apologista también de lo que hoy día se llamaría los derechos gay, pero digamos la homosexualidad en García Lorca. Y esto está muy tratado con mucha finura, con altura. Es autor también de novelas. Ha tratado de combinar la escritura de la historia con la novela. Yo hago un curso de teoría de la historia y siempre hablo de esta relación, porque los historiadores inventamos muchas cosas y no nos queda otra. Me acuerdo que Hugh Thomas tiene también un experimento de este tipo. Dice, esto yo sé que es así, pero no lo puedo comprobar. Entonces escribo una novela. Dice Jan Gibson, a veces he pensado que es posible sobre si la novela es más reveladora que la investigación histórica. A veces he pensado que es posible, porque uno está trabajando con intuiciones y podría ser que fuesen certeras. La imaginación del novelista puede aportar sugerencias para el historiador. El novelista sospecha, intuye algo y puede elaborar situaciones que tal vez luego resulten relevantes a la hora de conocer la verdad. Este libro tiene materia para investigadores que espero empiecen a ver el sumario sobre el libro de Buñuel, me parece. Para terminar, tiene un juicio interesante, porque se está dedicando a España del siglo XIX, me parece, ahora es una nueva pasión. Dice que este país vivió a salto de mata en el siglo XIX, y yo creo que tenemos que entender eso para entender América Latina del XIX y del XX. Hay un paralelismo también bastante grande. Las Cortes de Cádiz, dicen en una entrevista, que ahora las Cortes españolas de 1812, el año pasado fue el bicentenario, las Cortes de Cádiz, que ahora se van a celebrar, elaboraron una de las constituciones más modernas de Europa, tal vez la más avanzada. Después sabemos que hubo un retroceso. Yo invito a pensar esta frase y esta idea y este ejemplo acerca de las Cortes de Cádiz en nuestra América Latina, donde todavía vivimos con este tema. Bueno, lo importante ahora es que escuchemos a Jan Gibson y ustedes después conversen con él. Bueno. Muchísimas gracias. Pues agradezco muchísimo la calidez de esta acogida para mi primera, digamos, actuación en América, porque es la primera conferencia que yo doy en este continente. Es bastante emocionante para mí estar aquí, ver a mucha gente joven también. Y espero poder decir algunas cosas un poco útiles para alguien, nunca se sabe, pero yo quería hablar de Rubén Darío, de Lorca y de Neruda. Tenemos muchos temas que hablar, usted y yo, históricos, España, eso de vivir a salto de mata, o mi maestro Gerald Brennan, que dijo que España en el siglo XIX es un laberinto. El laberinto español es, desde luego, un país muy complejo, un país que tiene un problema de amnesia, yo creo, un país que tiene un problema de identidad, que todavía no es la gran España que yo personalmente querría o quisiera, un país rico en potencial, con un potencial cultural extraordinario.
un país complejo y difícil. Un país, por ejemplo, que no enseña para nada ni los rudimentos del árabe, y eso que el árabe, después del latín, es el input más importante en el léxico español, pues no se enseña nada a los niños españoles acerca del idioma árabe, lo cual es extraño y suscita preguntas. ¿Por qué? Yo no voy a entrar en este tema aquí, porque claro, yo podría hablar de España muchísimo, pero yo he venido con un texto escrito que supongo que se va a publicar y he venido con un texto. Cuando tienes un texto, tienes que leer el texto, porque si se vas del texto, y me ha pasado, si te vas y empiezas a improvisar, luego a veces es muy difícil volver al texto. Esto puede ser muy violento para el conferenciante y para el público, de manera que no voy a hacer esto, voy a leer mi texto. Y repito, muchísimas gracias por la acogida tan cálida. Es fabuloso conocer a gente nueva, más o menos gente en la misma línea, con las mismas preocupaciones, forjar nuevos contactos. Esto para mí es una gozada y sé que voy a volver a España muy enriquecido con lo que he aprendido aquí. Muchísimas gracias. Yo creo que mi conferencia dura más o menos 40 minutos. Si veo que se va alargando, haré unos cortes para permitir, porque no sé cuánto tiempo tenemos exactamente para poder... Está bien, sí, 40, 45 minutos. Yo eso creo que sí, sería, vale, porque ya son las 12. Me parece. Bueno, pues se llama Federico García Lorca y Rubén Darío, con Pablo Neruda atento al lado, entre paréntesis. Buenos Aires, 20 de noviembre de 1933. Banquete del Pen Club en honor de dos grandes poetas, el español Federico García Lorca, que acaba de llegar a la ciudad para asistir al estreno de Bodas de Sangre, y el chileno Pablo Neruda. Para sorpresa de los presentes, ambos se levantan simultáneamente a la hora de los agradecimientos, en lados opuestos de la mesa, una larga mesa, como si se tratara de un error. Llevan en la mano unos papeles. Señoras, dice Neruda, y señores, García Lorca, que explica renglón seguido que se trata de un discurso al alimón. De un discurso, es decir, elaborado a imitación de la poco practicada suerte torera en que dos espadas, agarrando la misma capa, le lidian al temible astado. Y el tema del compartido lance, nada más y nada menos que enaltecer a Rubén Darío, reivindicar a Rubén Darío, romper una lanza a favor de Rubén Darío. Muerto 17 años antes, y a juicio de los dos poetas que se acaban de conocer por vez primera, muy injustamente olvidado en la metrópoli argentina, donde no le han dedicado ni monumento, ni calle, ni plaza, ni siquiera una tienda de rosas. Y ello que Rubén amaba Buenos Aires y había entonado el elogio del país en su canto a la Argentina, era injusto. Neruda, vamos a repetir su nombre hasta que su poder salte del olvido. Lorca, vamos a nombrar al poeta de América y de España. Neruda, merece su nombre rojo, recordarlo en sus direcciones esenciales, con sus terribles dolores del corazón, su incertidumbre incandescente, su descenso a los hospitales del infierno. Lorca, como poeta español, enseñó en España a los viejos maestros y a los niños, con un sentido de universalidad y de generosidad que hace falta a los poetas actuales. Enseñó a Juan Ramón Jiménez y a los hermanos Machado, y su voz
fue agua y salitre en el surco del venerable idioma. Neruda lo trajo a Chile una marea, el mar caliente del norte, y lo dejó allí el mar, abandonado en costa dura y dentada, y el océano lo golpeaba con espumas y campanas, y el viento negro de Valparaíso lo llenaba de sal sonora. Lorca, fuera de normas, formas y escuelas, queda en pie la fecunda sustancia de su gran poesía. Pablo Neruda, chileno, y yo, español, coincidimos en el idioma y en el gran poeta nicaragüense, argentino, chileno y español Rubén Darío. Nada más poner los pies en Buenos Aires, Lorca había discrepado cortésmente con un periodista que se permitió el lujo de aludir con retintín a lo que calificaba de excesos de Rubén. Y poco después, ante el público que abarrotaba el Teatro Avenida, se había referido al, cito, gran poeta de América que cantó con voz inolvidable la gloria de la Argentina, poniendo vítores azules y blancos en las pirámides que forman la zumbadora rosa de los vientos, de sus vientos. Es probable, por ello, que la idea del discurso al alemán partiera de Lorca. El estudio detenido de la alocución y sus imágenes sugiere además más fervor, más pasión y más genuino compromiso rubeniano por parte de Lorca que de Neruda, lo cual no es sorprendente, toda vez que fue Darío, creo que sin lugar a dudas, el poeta que más había influido en su propia vocación lírica, el poeta a quien más debía. Cuando yo empecé a estudiar literatura francesa y española en el Trinity College de Dublín, con mis tiernos 18 años a cuestas, esto fue hace algunas décadas, evidentemente, oía con frecuencia en clase o leía enunciados como Walt Whitman influyó profundamente en León Felipe o Baudelaire ejerció una influencia determinante sobre los poetas simbolistas. No entendía nada. ¿Qué era eso de influencias poéticas? ¿Cómo funcionaban? Muy tímido entonces, nunca me atreví a preguntárselo a mis profesores por no demostrar mi ignorancia. Y tardé mucho en caer en la madre del cordero, en comprender que la poesía viene de la poesía, que no nace por combustión espontánea, que no puede brotar en un vacío verbal, ni tampoco a consecuencia de alguna inusitada intervención divina. Que el joven que empieza a componer versos lo hace invadido o poseído o impelido por un poema o por poemas que ha leído o oído. Ahora sé también que acertó quien dijo, por sus influencias los conocerás. Por sus influencias, me apresuro a añadir, no siempre reconocidas públicamente por quien las ha recibido, pues los poetas a menudo se encargan de disfrazarlas o de minimizarlas, casi como si temiesen ser descubiertos in flagranti o acusados de plagio. ¿Por qué cuando somos jóvenes nos habla de una manera muy personal un poeta o un poema y no otro? Creo que tiene que ver con una afinidad previa, consciente o no, de una afinidad y de una necesidad. Que el poeta invasor nos da algo que desesperadamente necesitamos, que buscamos y que gracias a una inmensa suerte encontramos en él. Me parece que fue Lord Byron quien dijo, yo soy
lo que admiro. No está nada mal. Si admiramos algo o alguien, es porque esta admiración corresponde a un acuciante e íntimo, acaso no confesado, querer ser, algo que nos hace urgentemente falta. Así funcionan, entiendo yo ahora, las influencias poéticas, y así entiendo, pasó con la de Darío sobre el joven Lorca, influencia más potente que sobre cualquier otro poeta incipiente de su generación, y eso que, en mayor o menor grado, la recibieron todos. Tenemos la opinión al respecto de algunos de ellos. Damaso Alonso, por ejemplo, ha recordado su encuentro con la poesía rubeniana en 1915, cuando tenía 17 años, cuando Damaso tenía 17 años. Siempre he querido, ilustrador, nos dice, comparar el descubrimiento de la dulce nueva de Garcilaso para un adolescente de mediados del siglo XVI con lo que representó para los muchachos de mi generación el descubrimiento de Rubén Darío. Qué novedad de voz, qué extrañeza de colorido, qué inaudita musicalidad, qué incógnito mundo de arte. Pedro Salinas, que más adelante escribiría un excelente libro sobre Rubén, visitó al poeta en París justo antes de su muerte, en el año 16, y se sabía de memoria muchos versos suyos. Jorge Guillén recordaba que hasta el a veces mal gusto de Rubén y sus ripios encantaban a los jóvenes poetas españoles que entonces, él incluido, Jorge Guillén, hartos de las banalidades de Ramón de Campoamor y de Gaspar Núñez de Arce. Vicente Alexandre y José Bergamín estaban de acuerdo, como pude constatar personalmente, escuchándoles en el alegre Madrid de los años 70, tras la muerte del dictador. A todos ellos, de hecho, les había sido imposible no sentirse marcados por Darío, por mucho que luego reaccionasen contra los elementos más decorativos o superficiales de su lírica. Cuando murió Rubén en 1916, en plena guerra, murió en América, pero ya había guerra en Europa, tenía 49 años, consecuencia del alcohol, su gran consuelo y su gran enemigo. Cuando murió, digo, hubo auténtica consternación en todo el mundo de habla española, con primeras planas en los periódicos y un imponente alud de elegías, artículos y necrologías a ambos lados del Atlántico. Algunas lágrimas de cocodrilo también hubo, pues como era inevitable, el bate tenía sus adversarios y sus detractores. Y hay algo que se llama envidia también, que hay que tener en cuenta. El consenso general, con todo, era que había fallecido el rey de la poesía hispanoamericana. Quizás las palabras estampadas entonces por Miguel de Unamuno siguen siendo las más emocionantes, las más auténticas, las más sentidas. Darío tenía en alta estima al pensador de Salamanca, pero al principio no fue correspondido. Unamuno se dio cuenta luego de su equivocación y hubo entre ellos sincera amistad. En su artículo necrológico, el autor del Sentimiento trágico de la vida dijo de Rubén, entre otras cosas memorables: le acongojaban las eternas e íntimas inquietudes del espíritu, y ellas le inspiraron sus más profundos, sus más íntimos, sus mejores poemas. No esas guitarradas que se suele citar cuando de su poesía se habla. Eso de la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? O lo del ala aleve del leve abanico. Ala aleve del leve abanico. Versos, dice Unamuno, de salón sin intensidad ninguna.
Si me hubiera dejado guiar por lo que de él me recitaban los que decían admirarle más, no le hubiese leído nunca. Fortuna grande que le conocí y descubrí al hombre, y éste me llevó al poeta, al indio. Lo digo sin asomo de ironía, más bien con pleno acento de reverencia, al indio que temblaba con todo su ser, como el follaje de un árbol azotado por el cierzo, ante el misterio. Pues para él, el mundo en que erró, peregrino de una felicidad imposible, era un mundo misterioso. Miguel de Unamuno. Rubén Darío es el poeta nombrado o aludido con más fervor en la asombrosa y atormentada obra juvenil de Federico García Lorca. Obra juvenil que hoy por fin conocemos en su totalidad. La hemos esperado a lo largo de muchísimos años. Hoy está publicado. En prosa, juvenilia, donde en embrión se esboza todo lo que va a venir después. Se trata de la juvenilia más voluminosa, creo no equivocarme al afirmarlo, de su generación poética. Juvenilia de verdad portentosa. Si el Lorca adolescente admira profundamente a Darío, es en primer lugar porque Rubén cantó a Eros y Afrodita, Venus, como ningún poeta del mundo hispánico de entonces. Cuando Lorca escribe Venus es lo profundo del alma, o la figura de Venus desnuda sobre un fondo de espuma y de azules tritones es algo de nuestro cerebro, casi estamos escuchando a Rubén Darío. Tengo para mí que el joven Federico hizo suyo, entre otros muchos poemas del nicaragüense, su reflexión sobre Salomé en Cantos de vida y esperanza. En el país de las alegorías, Salomé siempre danza ante el tirado Herodes eternamente, y la cabeza de Juan el Bautista, ante quien tiemblan los leones, cae al hachazo. Sangre llueve, pues la rosa sexual, al entreabrirse, conmueve todo lo que existe con su efluvio carnal y con su enigma espiritual. La rosa sexual conmueve al abrirse ciertamente todo lo que existe. Y cómo se abre en la obra lorquiana desde su primer verso hasta el último. El Lorca adolescente tenía otras muchas razones para admirar a Rubén Darío, porque Darío cantó con fervor a Cristo y a la Virgen. Lorca ama a María y hay en él una clarísima identificación con Jesucristo, pero rechaza al Dios bíblico de ceño fruncido y amenazas contundentes. Porque a Rubén le importaban un comino las reglas en el arte. Dice Lorca, llegó Rubén Darío el Magnífico, en un texto temprano, y a su vista huyeron los sempiternos sonetistas de oficio, que son académicos y tienen cruces. Porque Rubén creía en el poder salvador del arte, porque había en él un anhelo de amor total nunca satisfecho. Lorca comparte con Darío, además, el deseo de apurar hasta las heces la copa de la vida y el apego, señalado por Unamuno, al misterio. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio, asegurará el andaluz unos pocos años después, al pie de un escalofriante dibujo suyo en que un marinero desconsolado llora desde las órbitas de sus ojos vacíos, lágrimas que son hojas otoñales. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Lorca sabía seguramente, yo no lo dudo, que Rubén creía en un Deus inspirador de sus versos más hondos. Y yo creo que entre aquel Deus del nicaragüense
y el duende, teorizado por el granadino en su famosa conferencia, hay una evidente filiación. Un día, al parecer después de una sesión espiritista, Rubén tuvo una visión o alucinación en la cual se le apareció un soldado romano. Soldado romano que le dijo haber sido momentáneamente amante de la reina Cleopatra. Poseído por el Deus, a Darío se le fue naciendo luego el poema Metempsicosis, que no puedo creer no le estremeciera al joven Lorca. Yo fui soldado que durmió en el lecho de Cleopatra la reina. Su blancura y su mirada astral y omnipotente. Eso fue todo. Oh mirada, oh blancura, y oh aquel lecho en que estaba radiante la blancura, oh la rosa marmórea omnipotente. Eso fue todo. Y crujió su espinazo por mi brazo, y yo liberto hice olvidar a Antonio, oh el lecho y la mirada y la blancura. Eso fue todo. Yo, Rufo Galo, fui soldado y sangre tuve de Galia, y la imperial becerra me dio un minuto audaz de su capricho. Eso fue todo. Yo fui llevado a Egipto. La cadena tuve al pescuezo. Fui comido un día por los perros. Mi nombre, Rufo Galo. Eso fue todo. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Y también Lorca tenía afición a las sesiones espiritistas. El poema de Rufo Galo, cada vez que lo releo, me recuerda, por celebración inconsciente, diría Rubén, la evocación de Lorca redactada por Vicente Alexandre en 1937, un año después de su asesinato. Ningún texto elegíaco de los miles dedicados al poeta conmueve tanto como esta breve viñeta en que más que el Lorca solar que todos conocían, aparece el Lorca nocturno, el Lorca lunar, que solo conocían los íntimos. Yo le he visto en las noches más altas, recuerda Alexandre, de pronto asomado en unas barandas misteriosas, cuando la luna correspondía con él y le plateaba el rostro. Y he sentido que sus brazos se apoyaban en el aire, pero que sus pies se hundían en el tiempo, en los siglos, en la raíz remotísima de la tierra hispánica. En las altas horas de la noche, Federico volvía de alegría como de un remoto país, esta dura realidad de la tierra visible y del dolor visible. Quizás con todo, la característica de Rubén que más le imantaba al Lorca adolescente era la decidida apuesta del poeta americano por una síntesis de lo cristiano y de lo pagano. Lo sugiere el prólogo de Impresiones y Paisajes, el primer libro publicado por Lorca en el año 18, cuando tenía 20 años. Lo sugiere el prólogo del libro, donde el joven poeta insiste en que hay que ser a la vez, cito, religioso y profano, y reunir el misticismo de una severa catedral gótica con la maravilla de la Grecia pagana, que es un eco innegable del extraordinario poema Divina Psiquis de Cantos de Vida y Esperanza, poema donde Rubén, invocando a Edgar Allan Poe, se dirige a su alma, dulce mariposa invisible, en los siguientes términos: entre la catedral y las paganas ruinas, repartes tus dos alas de cristal, tus dos alas divinas, y de la flor que el ruiseñor canta en su griego antiguo, de la rosa, vuelas, oh mariposa, a posarte en un clavo de nuestro Señor. Hay que atribuir a Darío, en parte muy considerable, la afición del joven Lorca a aquella añorada Grecia antigua y su mitología, afición reivindicada en el prólogo de Impresiones y Paisajes y en otras páginas de la Juvenilia.
Para el poeta principiante, Grecia, la Grecia politeísta, tenía una actitud ante la vida y la divinidad muy superior a la del cristianismo, sobre todo porque las deidades griegas, a diferencia del Dios bíblico, no solo condenaban el erotismo, sino que lo disfrutaban y tanto ellos mismos. El poema La religión del porvenir, del año 18, es muy elocuente en ese sentido y confirma, además, que Lorca conocía bien la teogonía de Hesíodo. Cuando llegue la religión futura, gracias a la cálida Grecia, las estatuas de nuestros jardines vida tendrán. Los Apolos entre los jazmines suspirarán. En los parques dulces y brumosos sensualidad pondrán los labios de los esposos diafanidad. Es un poema que tampoco iba a ganar un gran premio europeo, pero es un poema muy temprano que revela mucho acerca de Lorca, pero tampoco se puede considerar como una composición muy lograda. El joven poeta no tarda en darse cuenta de otra ventaja de la Grecia antigua, no aludida por Rubén, su falta de complejos ante el hecho de la homosexualidad. Hay muchos momentos en la obra temprana del granadino que demuestran que sin Rubén Darío no hay Lorca, o si se quiere, no es el Lorca que llegó a ser. Consideremos, por ejemplo, los siguientes versos de su poema Lluvia, incluido en el libro de poemas, su primer libro de versos, que dicen: la nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de un mañana imposible con la inquietud cercana del color de la carne. La relación de estos versos y de toda la composición con el famoso poema de Rubén, Lo fatal, es evidente. Lorca había interiorizado el poema hasta el punto de hacerlo suyo y lo solía recitar cuando alguien le confesaba no conocer la obra del nicaragüense. Es el poema que dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramas, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Fijémonos sobre todo en el verso y el espanto seguro de estar mañana muerto. Quien lo tenga grabado en su memoria oirá el eco del verso en impresiones y paisajes cuando en la ornamentación de un sepulcro de Burgos el joven Federico encuentra, y cito, todo en un espanto rubeniano hacia la muerte. Aquel espanto no lo perdería nunca. Vivió rodeado de muerte, se sentía acechado por ella y, para alejar la angustia que le producía, incluso elaboró una ceremonia en que solía representar para los íntimos sus últimos momentos y luego su propia putrefacción. Era una especialidad de Lorca que hacía para alejar el miedo y para trasladar el miedo a sus amigos, supongo. Ceremonia plasmada por Dalí en varios cuadros y dibujos y evocada en sus memorias. Pensar en cómo sería su encuentro, el encuentro de Lorca con la desnarigada, como llamaba Rubén la muerte, la desnarigada, produce escalofríos. Y ello, como dijo Machado, en Granada, su Granada. Rubén Darío admiraba profundamente la literatura francesa contemporánea. Y ello, gracias en no poca medida a su íntima amistad con Pedro Balmaceda, el malogrado hijo del presidente de Chile, que adoraba París sin haberla conocido, y escribía una columna en el diario La Época, bajo el seudónimo de A. de Gilbert, en que contaba tan convincentemente sus fingidas correrías por la capital del amor y del arte,
que nadie dudaba en Santiago de la autenticidad de la columna. El hijo del presidente de Chile, que eran muy amigos. Rubén era muy consciente de que a partir de la publicación en 1857 de Madame Bovary y Les Fleurs du Mal de Baudelaire, que sortearon con éxito iniciales problemas con la justicia, Francia gozaba de una libertad de expresión literaria impensable en España, Inglaterra o las dos Américas. Todo ello lo manifestó en las semblanzas que, publicadas en La Nación de Buenos Aires a raíz de su primera visita a París en 1893, luego integraron el libro Los Raros. Los raros rubenianos son una veintena de escritores franceses bohemios, rebeldes y pintorescos del siglo XIX, entre ellos Camille Mauclair, Le Comte de Lille, Paul Verlaine, Villiers de l'Isle-Adam, Jean Rispin, Isidore Ducasse, el sedicente conde de Lautréamont y Madame Rachilde. Hay también unas páginas dedicadas al ya mencionado Poe, Edgar Allan Poe, al noruego Ibsen, al portugués Eugenio de Castro y al médico húngaro-alemán Max Nordau, flagelador despiadado de los decadentes de fin de siglo, en su celebérrimo libro Degeneración, Entartung, en alemán. Darío se identifica estrechamente con los personajes estrafalarios evocados en Los Raros, sobre todo con Paul Verlaine y el conde de Lautréamont, autor de Los Cantos de Maldoror, uno de los libros más subversivos de todo el siglo XIX, pero entonces prácticamente olvidado. Sabemos por impresiones y paisajes que el Lorca adolescente le ha fascinado Los Raros, concretamente en la edición barcelonesa de 1905. En dicho libro, en Impresiones y Paisajes, en el capítulo sobre su estancia en el monasterio benedictino de Silos, la escena de los perros de Lautréamont, evocada por Rubén, perros que, poseídos por la muerte, ladran aterrorizados en las altas horas de la noche bajo la luz maléfica de la luna que, como bien sabía el poeta andaluz, es la mansión de los muertos. Lorca da a entender que ha leído él mismo a Lautréamont. No cita para nada a Rubén Darío, pero el muy pícaro no nos puede engañar. Ha tomado directamente la referencia del nicaragüense. Entre las semblanzas de Los Raros le fascinó especialmente a Lorca la de Paul Verlaine, redactado por Rubén a la muerte del maestro en 1896, al mismo tiempo que su elegía Responso. Rubén había conocido personalmente a Verlaine en un café de París, presentado por el escritor Alejandro Sawa, otro raro, sevillano con sangre griega, que es el protagonista de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Darío recordaría que al tener delante al reverenciado maestro, a Verlaine, murmuró en mal francés toda la devoción que le inspiraba su poesía, terminando con la palabra gloire, a lo cual habría contestado Verlaine: la gloire, merde et merde alors la gloire. Cabe pensar que Lorca se fijaría y mucho en el párrafo donde Darío evoca la lucha de Verlaine, del Verlaine católico, contra el mundo, el demonio y la carne. De los tres enemigos, quien menos mal le hizo fue el mundo, nos asegura Rubén. El demonio le atacaba, se defendía de él como podía, con el escudo de la plegaria. La carne sí, fue invencible e implacable. Raras veces ha mordido el cerebro humano con más furia y ponzoña la serpiente del sexo. Su cuerpo era la lira del pecado. Lorca llega a Verlaine como llega a Lautréamont a través de Rubén. Es otra inmensa deuda que tiene para con el poeta americano. El descubrimiento del poeta de las fiestas galantes será fundamental para su vida y su obra, pues a diferencia de Darío, Verlaine padece, como él, una sexualidad ambigua, algo que capta enseguida,
como demuestran sus cartas y poemas de la primera época. Quiero añadir, para ir terminando, que el joven Lorca estaba al tanto, naturalmente, de que Rubén, que había soñado con la Alhambra durante su infancia y juventud en Nicaragua, pasó una breve estancia en Granada a principios del siglo XX, estancia plasmada en unas páginas memorables de su librito Tierras Solares. Páginas donde lamenta la expulsión de los moriscos, como lo hará Lorca, y evoca la belleza de los famosos cármenes de la ciudad, alhambras en miniatura, concebidos en su concepto para el goce amoroso. En uno de aquellos cármenes, Lorca situará la acción de Doña Rosita la soltera, acentuando con ello la tragedia de su protagonista, quien, lejos de vivir en su Carmen el idilio soñado, pasa en él la más cruel de las soledades a la espera de un amor que nunca llegará. Cuando Darío muere en 1916, el modernismo que él ha personificado ya está llegando también, y él lo sabe, al final de su recorrido. Son otros tiempos. Hay una guerra atroz, guerra prevista por él 15 años antes, y ningún poeta joven puede proclamar ya con el maestro que el arte puro, como Cristo exclama, ego sum lux et veritas et vita. Ha terminado la Belle Époque y estamos en los albores del ultraísmo, que no es más que la expresión española de una nueva tendencia europea que, rechazando todo sentimentalismo, pone el énfasis sobre el mundo contemporáneo, el horror del mundo contemporáneo, la vertiginosa velocidad del mundo contemporáneo, la brutalidad del mundo contemporáneo. Y busca, para expresarlo, la imagen poética llamativa, utilizando a menudo innovaciones tipográficas atrevidas, como los caligramas de Apollinaire. Lorca no se hace ultraísta, pero presta atención a sus propuestas e inicia a conciencia una labor de poda. Hay un pequeño texto en Impresiones y Paisajes, titulado Jardín Romántico, en el que toma conciencia del cambio y alude a uno de los poemas más famosos de Rubén, Era un aire suave. Y dice, pronto desaparecerá el jardín. Es triste, pero la fiesta galante cesó. Las carrozas frías de la muerte se llevaron a los caballeros y a las damas antiguas al otro reinado. El estanque se cegó y los cisnes se los comieron fritos un día de hambre, los sucesores de aquellas familias maravillosas. Son otros cisnes los de hoy. La marquesa Eulalia cesó de reír. Es irremediable. Yo estoy convencido de que Rubén, más que ningún otro poeta, estimuló la vocación poética del joven Lorca. El desdén que le provocaba al nicaragüense la mentalidad burguesa, su indiferencia ante cualquier noción convencional de lo poético, su negativa a dejarse encasillar en tal o cual escuela, su fe en el arte, en el individualismo, el culto que profesaba a Pan y Afrodita, su sentido del misterio profundo de la vida, anotado por Unamuno, su curiosidad intelectual, su arrolladora energía creadora, su capacidad de admiración, su sinceridad, su compasión hacia los que sufren. Todo ello, no me cabe la menor duda, ayudó al joven Federico a encontrar su propio camino. Neruda y Lorca continuaron hablando de Darío al llegar el chileno a Madrid en 1934. No sería sorprendente. Lo que sí sabemos es que coincidiendo con el estreno de Yerma aquel diciembre, dos diarios importantes de la capital española dieron a conocer por vez primera el texto del discurso al alemán, lo cual no pudo ser casual. Lorca y Neruda y sus amigos, entre ellos el músico chileno Acario Cotapos, se reunían por aquellas fechas en un conocido local, la Cervecería de Correos, en la calle de Alcalá, cerca de la Fuente de las Cibeles,
donde se discutía sobre todo lo divino y lo humano, incluyendo, por supuesto, la política, tema entonces candente. A veces recalaba allí otro chileno, el diplomático Carlos Morla Lynch, que mantenía con muchos escritores y artistas españoles una relación intensa y fructífera. Todo ello quedó reflejado en su libro En España con Federico García Lorca, del año 57, basado en sus diarios, libro que, pese a los cortes debidos a la censura franquista y a la cautela del propio autor, contiene una mina de información sobre la vida política y cultural de aquellos años, incluido el dato de que cuando Lorca volvió a Madrid después de su triunfal estancia en Buenos Aires, se expresaba fascinado por el talento de Pablo Neruda. El poeta chileno, que tanto hizo luego desde Francia a favor de las víctimas republicanas de la Guerra Civil, el barco Winnipeg, es hoy un mito. Ha dejado un testimonio impagable de aquellos tiempos apasionantes y turbulentos, así como de su amistad con Lorca, en Confieso que he vivido y en su obra lírica. Nunca he visto reunidos como en Federico, leemos en dicho libro, la gracia y el genio, el corazón alado y la cascada cristalina. Era un multiplicador de hermosura. Antes, en 1947, recordando la llegada de la infausta noticia del asesinato del poeta, Neruda había redactado una frase que destaca por su fuerza entre los miles de versos y prosas elegíacos dedicados a Lorca alrededor del mundo. Y dijo, desde entonces no sabemos nada, sino su propia muerte, el crimen por el que Granada vuelve a la historia con un pabellón negro que se divisa desde los puntos del planeta, desde todos los puntos del planeta. Aquel pabellón negro, divisado por Pablo Neruda, solo dejará de ondear sobre la Torre de la Vela de la Alhambra cuando el Estado postfranquista decida por fin poner los medios necesarios para localizar y recuperar los restos del poeta sacrificado y todavía desaparecido, del poeta que más que nadie simboliza el dolor y la tragedia de la guerra civil y de la dictadura, del poeta y dramaturgo español más traducido, más amado y más llorado de todos los tiempos. Deseo ardientemente que sus despojos mortales se rescaten pronto, cuanto antes, así como los de las decenas de miles de otras víctimas del régimen de Franco que todavía, y a mí me parece atroz, yacen en cunetas y fosas comunes a lo largo y a lo ancho del país. En ese sentido, España no ha hecho todavía los deberes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian Gibson. Fue una gran introducción, además lo digo como historiador, al mundo de las vanguardias, y una clase de influencia poética e histórica en un momento dado. Sí, es que fue un personaje realmente extraordinario. Sí. Yo creo que hoy demasiado olvidado porque hay grandes poemas y hay una profundidad en Dalí que a veces los cisnes de la Marquesa y Eulalia pues encubren un poco, pero hay un gran poeta y el último de Dalí es poderoso y fuerte y merece ser conocido. Pero yo no sé si lee en América hoy, no estoy al tanto de si tiene sus fervorosos lectores o no. Pero desde luego sin Darío no tenemos el Lorca que conocemos, esto me parece evidente. Y Los Raros lo recomiendo, si ustedes no conocen, si hay alguien que no conozca Los Raros, es un libro muy divertido y fantástico. Y si se ve así de cómo pudo influir en Lorca, porque son viñetas apasionantes de bohemios y
escritores. Y es verdad que Francia, con Madame Bovary y con Les Fleurs de Mal, consiguió una libertad de expresión para poder abarcar la intimidad de la vida humana, que en Inglaterra, por ejemplo, era imposible. En una Inglaterra que entonces incluso cubrían las piernas de los pianos de cola porque no se podía decir la palabra leg. Cubrían las patas de los pianos. Que Inglaterra era intragable, la Inglaterra de la reina Victoria, de un puritanismo horroroso. O sea, hasta los años 60 del siglo pasado no se podía conseguir el amante de Lady Chatterley en Inglaterra, estaba prohibido. De repente, de la noche a la mañana, llegó la década de los 60 con la minifalda y con Mary Quant y los Beatles, y todo cambió, pero hasta entonces era un país muy puritano, que hemos vivido, que yo he vivido, claro. Pero Francia tenía libertad para poder explorar la condición humana. Y claro, Darío era muy consciente de esto. Bien, bienvenidas a intervenciones de ustedes, preguntas, por favor, estamos esperando. Sí. Quisiera preguntarle acerca de esa maleta que se ha encontrado, que parece que pertenecía a Ramírez de Lucas, donde se han encontrado versos, poemas y otros, no sé, cosas que pertenecían a Lorca y su relación con este Juan Fernández de Lucas, Sí, o sí. Ramírez de Lucas. Sí, hace unos meses, pues sí, se hablaba mucho en Madrid de un nuevo libro de Manuel Reina sobre la relación de Lorca con un hermosísimo joven actor, una relación sobre la cual no tenemos todavía la documentación porque hay un problema con la familia y no sueltan la documentación. Se hicieron fotocopias, pero no se pueden publicar porque el copyright pertenece a la familia. Yo no sé la realidad de este Juan Ramírez de Lucas. Estamos ahora hablando de Lorca y sus amores. El último Lorca es un hombre famosísimo, sin poder ir a la tele porque no había televisión. El hombre, por su obra, por su personalidad carismática, por sus estancias en América, en Buenos Aires, está famosísimo cuando se va aproximando la guerra. Todo el mundo quiere salir en la foto con Federico García Lorca. Y todo el mundo creía que era su único amigo íntimo. Él tenía algo muy extraño que ha comentado Marcel Auclair, que lo conoció bien, y Marcel Auclair dice que Federico siempre se entregaba y la gente creía que él era el único, que ellos eran el único amigo del famoso poeta, pero claro, era así con todo el mundo, de modo que hay 1000 candidatos para el último amante de Federico García Lorca, porque todo el mundo quería estar con él, las mujeres también, pero él había salido ya más del armario y se sabía que era gay y estaba rodeado de maravillosos jóvenes que querían. Y yo podría dar una lista, de modo que este sería el último y se creería el gran amor de Federico. Pero Federico tenía otros, tenía una relación casi estable con el secretario de la barraca y Rafael Rodríguez Rapún, pero había otros alrededor. Y yo no sé qué decir exactamente sobre este último caso. Lo que sí puedo decir es que no quiso hablar conmigo. Cuando yo hacía mi biografía, Juan Ramírez de Lucas estaba retirado de la vida pública y no quería hablar conmigo. Me dijo por teléfono que él iba a hacer su libro, pero nunca hizo su libro. Porque la familia, porque no se atrevió, no quería que la gente supiera. Sí quería, pero por otro lado no quería, era difícil, ¿sabes? Este tipo de problemas. Cuando yo empecé con Lorca era casi imposible hablar de esto con su propia familia. Es decir, estaba proscrito todo el tema gay, ahora ha cambiado, y la misma familia del poeta hacía muy difícil indagar sobre este aspecto de su vida porque se consideraba un baldón para la familia. Realmente más no le puedo decir. Yo no sé si Manuel Reina, que hizo el libro de la novela, sí, por lo visto hay algún poema. Y en el caso de Lorca, y lo mismo de Dalí, que ellos nunca dejaban de crear. Incluso me imagino que cuando dormían, le poète travaille, trabajaban por la noche y a lo mejor tenían al lado de la cama. Y siempre puede aparecer un documento fantástico. En cualquier momento, entre las páginas de un libro de la diáspora, volviendo al Winnipeg, y es incluso posible que en Chile haya
documentación en algún sitio. Y podría ser una documentación irrevelable. No, hombre, no creo que vayamos a descubrir obras de teatro desconocidas. Eso ya es muy difícil. Pero correspondencia sí. Y hay tragedias también en todo eso, porque ha desaparecido mucha correspondencia. Las cartas de Lorca a Dalí, por ejemplo, fueron robadas, no lo sé, yo creo que robadas. Porque cuando murió Gala, Dalí fue con el cadáver a su castillo y nunca volvió a llegar a su casa, que allí estaba la correspondencia. Y entró gente, hay incluso un mercado negro en documentos de Dalí. De modo que yo creo que están allí en algún sitio, tal vez en París, pero no tenemos la otra mitad. Las cartas de Lorca Dalí es una tragedia, porque las de Dalí son fantásticas. Y Dalí comenta las que acaba de recibir de Federico, y se ve por lo que dice que eran tremendas. De modo que hay muchas lagunas, muchas lagunas. Cecilia. Sí. Se presentó la semana pasada en Chile una antología muy lujosa de Vicente Huidobro, una antología que financió el Banco Santander. Y lo más interesante de esa edición es que incluye algunas cartas, incluye cierta correspondencia, entre las cuales hay una carta de Vicente Huidobro a García Lorca en un tono bastante molesto, en que le saca en cara que no comprende por qué cuando ha ido a Buenos Aires no viene a Chile en circunstancias que él lo ha invitado, ¿no? Bueno, no está la respuesta, digamos, está solamente esa carta, pero de alguna manera me interesa tu lectura de esa situación. ¿Por qué García Lorca no vino a Chile? Si aparentemente ahí había, de alguna manera se hizo cargo de esta pugna o esta rivalidad que existía entre Neruda y Huidobro, y que habría sido la razón. En fin, ¿cómo entender por qué no vino a Chile en circunstancias que, de acuerdo a esa carta, sí fue invitado? Bueno, mire, primero no sabía nada, es algo nuevo para mí. Hay algo nuevo cada día con Lorca, con ellos. Pues, yo no conozco ese documento. ¿Qué fecha tiene la...? Sí, sería hacia el final de su vida, me imagino, sí. Porque claro, murió muy joven, con 38 años, y los últimos años son años muy complejos de invitaciones por todos lados. Yo no tengo la respuesta, porque no sé exactamente por qué razón. Obviamente le habría encantado venir a Chile, sobre todo después de conocer a Neruda, que fue el año 34, y admiraba a Huidobro. Aunque Huidobro era difícil a veces, ¿no? Sus relaciones. Pero yo no sé, no me consta, lo siento, me gustaría que me dieses la referencia después para ir y ver. Yo no voy en busca de información nueva sobre Lorca, pero claro, me llega, como me acaba de llegar en esta sala, ¿no? Y se agradece. Y cuando me llega, investigo. Porque no puedo seguir hasta la muerte investigando. Los hilos sueltos, que hay miles de hilos sueltos. En mis propios diarios yo siempre he ido apuntando todo eso, y hay hilos sueltos, pero claro, uno no puede seguir siempre buscando. Pero cuando me llega la noticia, es mi obligación investigar un poco, y lo haremos, Cecilia. Después me das la referencia, yo lo buscaré. Claro, los últimos años son años muy densos para Lorca. Ha llegado a la cumbre de la fama, están pidiendo sus obras, hay invitaciones a Rusia, hay invitaciones a todos lados. Luego su vida privada es complicado. Al final de su vida, cuando lo matan, él tenía en el bolsillo el pasaje de México. Iba a México a juntarse con Margarita Xirgu, que ponía sus obras en México. Y llega a Granada, y nada más llegar a Granada viene el pronunciamiento y no puede seguir su ruta. Ahora es un misterio, ¿no? Unos dicen que volvió a Granada sabiendo, intuyendo lo que iba a pasar. Eso no lo sabemos. Es posible. Por el lado misterioso de Lorca, es casi como un medium, ¿no? Es posible que él tuviera una intuición de lo que iba a pasar. O es posible que no. Es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía el pasaje del barco en su bolsillo para subir al barco en Cádiz, juntarse, ir a Nueva York y bajar a México y ver sus obras. Porque cuando lo matan están poniendo yerma. Es terrible, casi en el mismo momento que lo matan están poniendo yerma
en Ciudad de México. Es tremendo eso. De modo que no sabemos, lo de Chile no lo sé. Tendremos que formar un pequeño grupo de investigación, si te parece. Ya. Por favor, ahí, después Javier, Teodoro y allá, pues, allá. Bueno, ahora a raíz de lo que nombra, de por qué volvió a Granada, que también para mí siempre fue una intriga, porque tuvo el ofrecimiento de los dos embajadores de Colombia y de México para salir de España, y él decidió volver ese verano a Granada, que para mí también siempre lo ubiqué dentro de su misterio, de su intuición misteriosa o del gusto por el misterio. Pero Sí. lo que yo le quería preguntar a usted como estudioso de Federico es, aquí se sacó primero que nada su tema gay, su tema de su opción sexual en la vida, y más allá de eso, a mí lo que siempre me interesó en la obra de Federico, de cómo llega el alma al ser humano, universalmente, porque es uno de los grandes autores de no solo de la lengua hispana para mí, sino universal, es que al nivel de dramaturgia y a nivel de poesía, me atrevería a decir también, es uno de los autores que más ahonda, más conoce y más profundamente habla del alma de la mujer en sus relaciones sociales, en sus relaciones Sí. amorosas, en sus dolores, en sus soledades, Sí, sí, sí. en cada una de sus obras. O sea, los grandes personajes femeninos que encontramos en Lorca, por ejemplo, no los encontramos tanto en Shakespeare, por decir algo, ¿no? O sea, por nombrar un autor que también ha escrito una prolífera obra, etc. Entonces yo le quería preguntar a usted, que ha estudiado tanto a Federico, más allá de que él se crió rodeado de mujeres, ¿no? ¿Qué es esta percepción o cómo ve usted esta percepción de pintar tan grande el alma femenina en diferentes estadios? ¿Qué parte de Federico hay? Más allá de su parte femenina, o sea, ¿qué es ese conocimiento de la mujer? Porque él fue muy amigo de grandes mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces le quería preguntar por eso, por las mujeres de Federico. Yo leí un libro una vez que también se llama Las mujeres de Federico, ¿no? Pero quería preguntarle por estas mujeres que son Yerma, Mariana, Rosita, Bernarda, Angustias, etcétera, sí. ¿no? Estas mujeres. Bueno, en primer lugar, Perdón, por motivos prácticos propongo que hagan una serie de preguntas y después ya no lo dejamos responder. ¿Tú anotas las preguntas o las anoto yo? yo soy muy malo anotando, pero sí. Ah, ya. Bueno, ya. Dejamos. Tengan paciencia entonces. Ya. Bueno. Adelante. Bueno, en primer lugar, él vivió de niño rodeado de muchísimas mujeres. Era una familia muy numerosa, de 40 primos y 9 hermanos y hermanas, y todos con prole en la Vega de Granada, de modo que él vivió siempre rodeado de mujeres. Y luego tomó conciencia muy, muy joven de la terrible situación de la mujer. Su madre era profesora de una familia pobre, había sufrido mucho y finalmente se casa con el rico del pueblo, que es el padre de Federico. Y yo creo que la influencia de la madre, la influencia de la madre sobre él es muy fuerte. Es una mujer que tiene un sentido social muy fuerte, la madre, ¿no? Y no sé, tiene una relación profunda con varias primas. Yo creo que aquello influyó muchísimo en él. Luego, cuando descubre su propia condición de marginado, porque pese a sus dones se siente marginado muy, muy joven, cuando se da cuenta de que sexualmente es muy diferente, pues la mujer que sufre, que no puede salir, que no tiene libertad, por supuesto que no tiene voto, la mujer hasta cierto punto en él es un símbolo de todos los que no pueden vivir su vida, ¿no? Son mujeres reales, porque él conoce muchas mujeres, pero también llevan una carga simbólica, simbolizan al ser humano que no tiene derechos, que no puede vivir su vida. Desde los primeros versos hay una identificación con estas pobres mujeres que no pueden vivir libremente su vida. Recuerdo unos versos de aquella chiquita, claro, porque en él la influencia de la poesía popular precede la influencia de Rubén, luego resurge después, ¿no? Tiene dentro miles de poemas populares. Él hereda la tradición popular andaluza como ningún poeta de su generación. Bueno, hay un poema de aquella chiquita tan bonita que su madre ha casado. ¿En qué oculto rincón del cementerio dormirá su fracaso? Son versos de... Él está recordando una canción popular de una chiquitita que su madre ha casado. ¿En qué oculto rincón del cementerio dormirá su
fracaso. Esta palabra fracaso es fundamental en Lorca, como es fundamental la palabra buscar. Todos sus personajes están buscando el amor, que encuentran o no encuentran, no suelen encontrarlo, y si lo encuentran se desvanece, como en el caso de doña Rosita la soltera, y su primo que se va a casar no vuelve nunca. Y hay en él una identificación tremenda con todo lo que sufre. Él luego lo habló en términos de Granada que pierde su alma con la expulsión de los moros, y Granada como ciudad ausente. Hay una identificación profunda, la pena negra, Granada cortada del mar, que no tiene salida al mar, Granada que pierde su identidad en 1492 y se convierte, habiendo sido un sitio de cultura y de mezcla de sangres y culturas, se convierte en una ciudad de provincia. Y no sé, yo creo que la relación con la madre es fundamental, porque la madre es una mujer, es como una Magdalena que sufre. Yo no he visto una sola foto de la madre con sonrisa. Es como si ella previera, como la Virgen misma, la muerte de su hijo. Es que no se le ve nunca con una sonrisa. Un aspecto doloroso. Yo he visto muchas fotos y jamás. De modo que era una mujer muy triste. Y hay allí una identificación también fuerte del poeta. Desde luego es increíble cómo conoce a la mujer. Es maravilloso lo que él creó, aquellos personajes. Por otro lado, no podía, menos en el público, que es su obra más surrealista. Él no puede afrontar el tema gay en su obra. Eso sí que es imposible, que hay que tener en cuenta. Aunque está allí, así que pasen 5 años, sobre todo en el público, y tiene un lenguaje tan oscuro, tan difícil, que casi se disfraza, ¿no? Pero el tema gay está allí, en el público. Es para mí milagroso este hombre que va a Nueva York, pasa a Cuba y vuelve a España con el público bajo el brazo. Está muy en alza el público, lo están poniendo en distintos sitios en este momento, y creo que se va a ver como una obra absolutamente maestra, aunque es posible que falte un cuadro. Él al final llevaba mejor el tema de su homosexualidad. Pero en fin, ya está, no puedo decir más. Javier Pinedo. Quisiera sacarlo del mundo de García Lorca y preguntarle por su propia obra. Me refiero a Vientos del Sur. Ah, sí. Un texto que me impresionó mucho. Primero porque a mí no tanto. Primero porque tiene una relación con Bolaño, que no sé si usted la ha visto, porque no sé si es una biografía, autobiografía o una novela. Sí. Es un inglés que está hablando de su formación literaria. Sí. Todo parece ser que corresponde a usted mismo, Sí. pero en el prólogo se dice que se está muriendo el autor y lo firma el prólogo en 2015. Sí. Que son estas cosas de Bolaño de publicar Ah, libros sí. que todavía no hemos llegado a esa época. Pero es una cosa formal. Lo que me pareció bien interesante, y se comentaba en la presentación, es la relación entre dos mundos tan distintos como el mundo inglés y el mundo español del sur. Y el título del libro es Historia de un inglés salvado por España. Sí. Y entonces esa relación que está allá en Gerard Brennan y otros autores, de dos mundos tan opuestos, Sí. uno tan capitalista y el otro más comunitario, Sí. uno tan triunfador y el otro tan fracasado, al menos en el siglo XIX y XX, Sí. esa inversión de esta relación que hace usted mismo o ese personaje en esa obra, me interesaría profundizar y conocer un poco más. Sí, Gracias. sí. Bueno, es una novela que es, claro, hay muchas cosas mías. Hay ironías, porque yo no soy inglés, evito hablar de Irlanda, pero una de las claves para entender el libro, si alguien quisiera tener una de las claves del libro, es que, claro, yo nací, se ha dicho ya, yo nací en Irlanda, pero nací en el seno de una familia metodista. Si naces protestante en Irlanda, es mejor nacer dentro de la llamada Iglesia Anglicana, que es la versión irlandesa de la Iglesia de nuestra querida reina Isabel II, ¿no? La Iglesia oficial. Es mejor nacer allí porque eso tiene sitio para la belleza, para la liturgia. Pero nacer metodista en Irlanda es una auténtica desgracia.
una auténtica desgracia, porque es de un puritanismo que no está en la iglesia oficial, pero los metodistas eran entonces, habrán evolucionado, si hay todavía, que no sé si hay metodistas, pero es una pequeña secta dentro de una otra secta, y era imposible ser metodista en Irlanda. Para mí era imposible. Y España a mí me salvó claro, conoces otro idioma, vas conociendo otro idioma, entras en otro idioma, y luego la tierra misma española a mí me salvó, con su sol fuerte, la meseta, sus montañas, sus cordilleras, sus valles, sus litorales, todo esto, la península, a mí me agarró de una manera tremenda. Claro, todo viene de otro sitio. Has mencionado Gerald Brenner. Si yo no hubiera leído Al sur de Granada de Gerald Brenner, probablemente no lo habría hecho, no lo sé, porque la memoria falla. Yo tampoco recuerdo exactamente cuándo ocurrió la primera lectura de Brenner. Pero sí, había algo en España que no había en Francia ni en Italia. Es una cosa romántica de un país que apenas se conoce a sí mismo, porque con tantas cosas que no se han hecho todavía, tantas cosas pendientes. Luego, los paisajes mismos realmente influyen mucho. Cuando ves por primera vez la meseta castellana viniendo del norte, viniendo de una isla verde, y estás en África, y tienen razón los franceses que dicen que África empieza en los Pirineos. Yo nunca olvidaré la primera llegada a España, bajando por las montañas verdes del País Vasco, y los Pirineos con vegetación hasta las cumbres. Cruzas los Pirineos y ya estás en África. Pero el cambio es brutal. De modo que África empieza en España. Eso era fascinante para la imaginación romántica que yo evidentemente tenía. Pero luego, a la hora de hablar con la gente, España a mí me ha ayudado muchísimo a ser un ser humano más libre, mover las manos más fácilmente. El vino y la tapa me parece a mí el sumum de la cultura española, ¿no? Y allí poder hablar con todo el mundo. La falta de esnovismo, no te miden por tu acento. En Inglaterra todavía, por el acento saben de dónde viene, de qué colegio proviene y tal. Es una cosa muy fuerte en Inglaterra todavía, creo yo. Mi mujer dice que exagero, pero yo creo que no exagero tanto. Es que se mide a la gente por el acento, por la manera de hablar. En España no es así. Y puedes hablar con todo el mundo. A mí me gustan las amistades superficiales, porque no hay tiempo para las profundas. Además, pocas amistades profundas va a haber en la vida de uno. Y suelen ser las que uno tuvo joven, ¿no? Pero, puesto que no puede haber amistades profundas y tal, tengamos amistades superficiales y agradables y placenteras, ¿no? Eso es lo que da España también. Entras en cualquier bar, pides una copa y ya estás hablando ya con alguien al lado y compartiendo ideas. Es verdad que los españoles hablan muchísimo y escuchan menos, pero se puede tener un diálogo con ellos y aprender. Y esto me gusta mucho y me ha ayudado mucho como ser humano. Lo he dicho, creo yo, en ese sentido. También exagero un poco, salvado por España. Bueno, hasta cierto punto. Y no es que a mí me guste todo lo español, ni mucho menos. Yo siento por España una mezcla como la que siento por Irlanda, una mezcla de amor y rabia. No amor-odio, por supuesto, pero amor y rabia. ¿Rabia por qué? Porque nunca llega a ser lo que podría ser. Esta sensación de que es un país que tiene mucho potencial y que no llega a realizar, como lo del árabe que dije al principio, que a mí me duele como estudioso del país, con este vocabulario que tienen, y no saben, no se enseñan ni los rudimentos. En fin, es un país que tiene un gran futuro, un potencial inmenso, mucho trabajo para muchos siglos. Para el biógrafo es que no hay biografías, hay muy pocas biografías, porque una tradición biográfica necesita tiempo y financiación y lectores y todo eso. Esto se crea poco a poco. Y este poco a poco lo ha tenido Inglaterra. Y Francia también hasta cierto punto, pero España no, está siempre a salto de mata, con el próximo golpe, el siguiente golpe de Estado. La gran metáfora de Mariano José de Larra, que España es una nueva Penélope tejiendo y destejiendo, como Penélope, la mujer de Ulises,
cada noche destejiendo. No se puede vivir tejiendo y destejiendo. Hace falta que tejer y dejarlo de destejer y tejer y tejer y tejer. Es un país en ese sentido a veces frustrante. Teodoro Elsaca. Jan, Sí. estuvimos conversando sobre Lorca a mediados de los 80, cerca del Metro Bilbao y alguna vez en el Círculo de Bellas Artes. Bueno, hasta esa época todavía era más fácil encontrar estos hilos de la maleta, etcétera. Todavía estaba vivo nuestro amigo Rafael Alberti, Damaso Alonso, Sí, sí. que nos hablaban de Lorca como si hubieran estado con él hasta ayer en la tarde. Y bueno, su conferencia comenzó con una preocupación por esta pérdida de un hilo, que es todo el legado árabe de casi 1000 años en España. Y recientemente hizo un viaje con el poeta chileno Sergio Macías, que ha sido nuestro consejero de Cultura en la Embajada muchos años y que ha rescatado las memorias de Mola Lynch, justamente. Fuimos a Granada y estuvimos en la casa de Lorca, que nos pareció en la huerta de San Vicente, intacta, ¿no? Y justamente en ese lugar Macías me habló de la misma preocupación. ¿Qué pasa con este legado que trajo toda la astronomía, el álgebra, la óptica y también el lenguaje? Entonces Sergio me decía, mira, más del 10% de las palabras que estamos usando hoy en español son de origen árabe. Ujú. Y esa es la pregunta. Hay una casa árabe también en Madrid muy activa, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con este rescate, con esta proyección que también está impregnado en la poesía de Lorca, ¿no? Sí, sí, sí. En Granada, que fue la capital. Sí, sí. ¿Mm? Esa es la pregunta. ¿Cómo tú ves esta proyección que sé que te preocupa, pero es difícil esta proyección, parece? ¿Se está perdiendo, crees tú? Estamos en un momento de crisis en España, pero es un momento muy grave de crisis y muchas cosas están viniendo abajo. Primero yo mencioné la memoria histórica, pero yo creo que culturalmente estamos en una situación muy difícil. Este gobierno neoliberal está volviendo el reloj hacia atrás. En enseñanza, por ejemplo, es como un ataque a la enseñanza pública. Yo creo que España necesita una enseñanza pública, pero de primera fila, y si esto no se consigue, el país no va a poder avanzar. Es algo tremendamente grave. Y hay un desaliento en el país realmente notable, palpable. Todas las conversaciones giran en torno a lo que está pasando, a cómo vamos a salir de esta crisis, cómo vamos a remontar y cómo vamos a recuperar lo que teníamos. Porque había una creencia firme en que la transición funcionaba y que España evolucionaba hacia una sociedad rica culturalmente y en todos los sentidos. Y no se ha resuelto, el mayor problema es que no se ha resuelto el tema de las dos Españas, el tema de la guerra. Esto no se ha resuelto. Perdón, no es exactamente lo que tú me preguntabas, pero el marco es ese. Y en un marco como ese, pues empezar enseñando los rudimentos de español es impensable. Es impensable, ni se debate. ¿Sabe? Hay un rechazo, la derecha española rechaza todo lo que no ha sido católico. Es un grave error histórico. Es como si no hubiesen leído el Quijote y el episodio del Moro Ricote, la expulsión de los moriscos, que fue brutal en un país con 7 millones de habitantes. Expulsar a 500.000 de seres humanos que no eran enemigos, que estaban allí trabajando en horticultura, todo eso, echar a aquella gente, antes los judíos. Claro, todo eso ha sido un gran error. Y el rey, Juan Carlos, ha pedido perdón en nombre de los españoles a los sefardíes, los judíos sefarditas, pero nunca ha hecho lo mismo con los moriscos, que eran tan españoles como los católicos y los judíos. Y no reconocer esto, rechazar esto hasta cierto punto,
es un terrible error para un país, porque es una división en el seno mismo de un país. Todo eso podría ser económicamente importante también, porque España podría ser un puente entre culturas, no solo un puente con América, entre América y Europa, pero también entre Europa y los países de habla árabe, ¿no? También los judíos, porque todo está en la sangre. Mira, la obsesión con la sangre empezó en España. Hay unos versos en obra de Lope de Vega, Peribáñez y el comendador de Ocaña, donde el alcalde dice, mire, yo soy un hombre, aunque de villana casta, limpia de sangre y jamás de mora ni de marea manchada. Es decir, sangre pura, cristiana, nunca de mora ni de hebrea manchada. Aquí no hay ninguna mancha. Cuando tú ves a los españoles se ve que todos vienen de Oriente. Y luego el tema del cristianismo también, perdona, pero el tema del cristianismo, el cristianismo no es una religión occidental, viene de Oriente. Y yo bromeo un poco porque pago mis impuestos y tengo los papeles españoles, de modo que me permito bromear un poco. Y cuando topo con gente así, reacia al árabe, y les pregunto de dónde vienen sus creencias y todo eso, si el cristianismo es occidental o si es oriental. Y claro, viene un momento que no tiene más remedio que admitir que Cristo hablaba arameo y que Cristo no es occidental sino oriental, que su religión viene de allí, de modo que ¿dónde está el problema con la sangre? Si todos somos hijos del mismo Dios, además las religiones del libro, ¿cómo puedo yo tener un problema con un poco de sangre judía aquí o un poco de sangre morisca acá? Es que esto es un pecado, vamos, pues si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Lo de la sangre no importa un bledo, ¿no? Que no tiene ninguna importancia. Pero si le das importancia, estás creando división, una terrible división en la psiquis española. Y hay, ¿no? Y esto me parece a mí como un terrible problema, ¿no? Vamos a darle. Sí, hombre, por supuesto. La misma, la Giralda, por ejemplo. Toda la parte de arriba superior es cristiana, pero y además es una mezcolanza fantástica, funciona muy bien. ¿Por qué no? Vamos a una última intervención allá, señor. Sí. ¿Había pedido la palabra? Sí. A propósito, profesor, del probable destino de los restos del poeta, hay por ahí una referencia que yo tuve la oportunidad de conocer hace poco, en un libro que menciona a un uruguayo, sí, que es Enrique Amorín. Sí, yo conozco. Que había traído los restos Sí. del poeta. Sí. A Uruguay, justamente. Entonces quiero preguntarle desde el punto de vista de los elementos de juicio que usted maneja a este respecto, ¿qué grado de verosimilitud se le podría asignar a esa hipótesis? Nulo. Cero. Cero. Yo estoy convencido. No. Sí. Yo creo que están donde siempre hemos dicho, más o menos, metro más, metro menos. Claro, en esto del metro más, metro menos está el ajo del asunto. Desde luego, en Salto no puede estar. Sacar unos restos de la España de Franco sin que nadie se entere. Hay que imaginar la operación necesaria para, primero, localizar los restos y luego sacarlos sin que la gente se entere, porque permiso oficial para hacerlo no iba a haber, ¿no? Del régimen de Franco, en absoluto. Y eso no se puede hacer así, es imposible. Bueno, no. Si están en Salto, pueden investigar allí, porque si dicen que están debajo del muro del monumento, pues sería facilísimo buscarlo. Pero han dicho que están en 1000 sitios. Están debajo de la huerta de San Vicente, que tú has mencionado. Están en la costa. Yo iba un día, porque cada vez que voy a Granada, voy lo menos posible, porque siempre me pasan cosas desagradables en relación con este tema. Y me para un señor en la calle, yo iba con una amiga, y me dice con desdén, porque hay también un desdén, usted es el inglés ese que... los granadinos tienen fama en España, dicen que tienen mala follada, es la palabra que les aplican los otros españoles. Eso es una variante de mala leche, ¿no? Mala uva, pero dice mala follada. Bueno, y así, usted el guiri, no dijo guiri es extranjero, usted es el inglés ese que pues está equivocado. Cuando digo que soy el inglés ese,
y sabe él que soy el inglés ese, me dice, usted está equivocado, todo lo que escribe, claro. Y dice, claro, como viene de fuera no puede saber, porque hay que ser granadino para saber. Y me dice, yo le voy a decir dónde está Federico García Lorca. No está donde usted dice, en Alfacá. Abren mucho las vocales los granadinos. No está en Alfacá. No está ahí en la costa. Yo sé dónde está. Y yo le digo, bueno, fantástico, vamos, ¿dónde está Federico? Pues a mí me ha dicho un militar, que es un amigo del arzobispo, que Federico García Lorca está enterrado en la cripta de la Catedral de Granada. En la cripta de la Catedral de Granada. Yo le digo, fenomenal, pues usted publica esto mañana y sabemos la... Yo no voy a publicar nada, me dice, y si usted lo dice, lo voy a desmentir. Dice, ¿para qué me está contando eso si no lo puedo contar? Que Lorca está, por fin sabemos dónde está, en la Catedral de Granada, en la cripta de la Catedral. Palabra de militar, en mano del arzobispo. Bueno, así es Granada, cada vez que voy me pasa esto. Incluso parece que hay alguien aquí en Santiago de Chile, supe anoche, que dice que estuvo cuando mataron a Lorca. De modo que aquí me va a pasar lo mismo que en Granada, si no voy con cuidado. Bien, muchas gracias por esta fantástica conversación.